Preservación ambiental e hídrica dentro de la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, septiembre 9 y 10 de 2019. Documento del Museo Interactivo Zamoga, de la Universidad Nacional de Colombia. La disrupción del modelo cafetero. La construcción de un paisaje resiliente en este territorio biodiverso, multicultural y mestizo de Colombia no solo pasa por el tema de la economía rural campesina de base artesanal y por la adaptación al cambio climático, sino también por las problemáticas del agua y la biodiversidad del ecosistema cafetero, ubicado entre los 1200 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Esto porque, tras haberle apostado a la revolución verde con el monocultivo del café y renunciar a la caficultura orgánica para introducir un modo de producción intensivo en productos de base química a costa de la salud del suelo, la biodiversidad y la calidad del agua, desmantelamos un modo de producción autárquica. El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, PCC, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005, representa una oportunidad para hacer de dicho instrumento un factor de desarrollo rural integral en 47 municipios de su área principal y 4 más de su área de influencia, lo que comprende 340.000 hectáreas de la zona rural en 858 veredas cafeteras donde habitan cerca de 500.000 personas y 3.500 hectáreas de zonas urbanas de municipios de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. La imagen asociada al paisaje cultural cafetero es con obras del maestro Luis Guillermo Vallejo arriba, un ambiente rural con el Ruiz al fondo, abajo un ambiente urbano con Manizales en los años 20. El paisaje cultural cafetero sujeto de derechos. Lo anterior supone recuperar una economía campesina de base artesanal y la reconversión del modelo agrario cafetero, uno y otro soportados en una agroindustria que ha destruido la biodiversidad al desmontar la agricultura autárquica para convertir la caficultura en una economía de enclave. Es que con el paisaje cultural cafetero, la suerte de los pequeños poblados cafetaleros dependerá de la salud del suelo y del agua, del sombrío para la biodiversidad, como también del papel del transporte rural como catalizador de la reducción de la pobreza, del bareque como arquitectura vernácula de las sanas costumbres y de un cúmulo de elementos tangibles e intangibles de nuestro patrimonio cultural y natural. Pero dada la irrupción del modelo cafetero en la ecorregión para lograr su desarrollo rural y adaptarlo al cambio climático, si es que nos decidimos por el rescate de la estructura natural y simbólica, con sus elementos tangibles e intangibles, conexos a la cultura y al ecosistema cafetero, pregunto, ¿por qué no declarar sujeto de derechos biculturales el territorio y el paisaje cultural cafetero para ordenar su recuperación bajo los preceptos de la declaratoria de la UNESCO? Imagen, el paisaje cultural cafetero en obra del maestro Luis Guillermo Vallejo, donde se aprecia estas montañas con todos los verdes, del más amarillo al más azul, además de la construcción en bareque de guadua típica del territorio. 4 parques naturales y páramos. Colombia tiene en 36 complejos de páramo el 50% de los páramos de los Andes, que cubren el 3% de la superficie del país y en los cuales no se pueden realizar actividades extractivas o mineras. En la ecorregión cafetera, además de los complejos de páramo del Parque Natural Nacional de los Nevados y del sur del páramo de Sonsón, aparecen los complejos del Tatamá y parte sur del complejo de Citará,
donde se ubica el farallón de Caramanta. Estos páramos, como islas ubicadas en ocasiones en medio de paisajes volcánicos y nevados, establecidos en ambientes fluviales, glaciares y gravitacionales que se entreveran, son fuentes hídricas fundamentales como medios de regulación hidrológica para la recarga de nuestros acuíferos, para el suministro de oxígeno y para la captura de carbono atmosférico. Dichos ecosistemas tropicales de montaña, con su particular biota y fauna biodiversa, con vegetación achaparrada, tipo matorral, que se desarrolla por encima del área del bosque montano y por debajo del sistema nival, albergan importantes especies endémicas. La figura del IDEAM muestra, además de los corredores ambientales de la cordillera occidental y central de Colombia, el corredor del río Cauca, y sobre este subraya las cuencas preliminares de los ríos La Vieja y Risaralda, el Risaralda drenando hacia el sur, La Vieja hacia el norte, casi encontrando sus desembocaduras en el Cauca. Cambios en zonas de vida. Con el cambio climático no solo se enfrentará la migración en altitud de las zonas de vida, alterando la aptitud de los suelos y con ello la estructura de la tenencia de la tierra, sino también el balance hídrico por cambios en el régimen de precipitaciones y pérdida de regulación del clima, comprometiendo al tiempo la frágil estabilidad de comunidades vegetales nativas, dada la fragmentación de los ecosistemas, entre ellos los de montaña, donde los apetitos mineros y del mercado inmobiliario acechan. Como referente, en el Parque Natural Nacional de los Nevados, ya se advierte el calentamiento global con la pérdida de los glaciares. Si entre 1979 y 2010 la superficie de los hielos perpetuos en el complejo volcánico Ruiz Tolima ha pasado de 32 o 29 a 12 o 10 kilómetros cuadrados mucho antes, cuando se funda Manizales, 1849, como consecuencia del último pico de una pequeña glaciación ocurrida entre 1550 y 1850, los hielos del Parque Natural Nacional de los Nevados sumaban cerca de 93 kilómetros cuadrados, 10 de los cuales cubrían el Cisne y el Quindío. El mapa de clasificación de climas, según el esquema de Köppen para Colombia, permite conocer la naturaleza de dos regiones que cambian dramáticamente en el clima. La Orinoquía y la costa Caribe tienen un clima tropical seco, digamos 3 meses de lluvia no más, mientras que la Amazonía y la región pacífica e incluso la depresión momposina es un clima ecuatorial húmedo. Estaríamos hablando de 2 inviernos, uno más húmedo que el otro. Pero se advierte también el clima árido cálido en la Guajira y semiárido a cálido, un poco más al sur hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, en esa misma península. Pero lo que es la región andina y la Sierra Nevada muestran una composición heterogénea de climas que varían de oceánico a oceánico mediterráneo, pasando por subpolar oceánico con invierno seco o semiseco. Un jardín deforestado. Ya los inviernos más húmedos y los veranos más secos anuncian el descontrol hídrico y pluviométrico resultante de la tala de bosques y la potrerización. Así que de cara al clima, los bosques tienen una doble función asociada al agua. Retienen la humedad en su estructura multiestrato y descargan las nubes mediante la condensación
del vapor de agua. De la primera función, la de retener humedad. El resultado es la existencia de las aguas subterráneas y de manantiales. Y por lo tanto la regulación hídrica es importante para reducir el riesgo de la erosión y de los eventos hidrogeológicos extremos. Y de la segunda función, la de la condensar el vapor de agua, además de la regulación climática que se puede perder por el efecto del pavimento asociado a la posterización y expansión urbana, también las lluvias resultan más moderadas y bien distribuidas. En el 2002, la gravedad de la deforestación en la ecorregión cafetera, según Alma Mater, se expresó en los usos conflictivos del suelo con estas coberturas, mientras la superficie apta para potreros era del 4% del territorio. Las coberturas en dicho uso alcanzaban el 49%, y mientras el potencial forestal era el 54% de las áreas en bosques, bajaron al 19%. Aquí aparece una imagen con los usos potenciales y actuales del suelo en la ecorregión al año 2000, decir Alma Mater. Hay dos mapas, arriba usos potenciales, abajo usos actuales en el 2002. El contraste es que mientras lo apto es medio departamento debería estar en bosques, lo que encontramos es que en usos medio departamento son potreros. Bioturismo. Dado que en las cuencas altas, sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar, y en las zonas bajas y cálidas, por debajo de los 1200 metros de altitud, se presenta deforestación, el sector agropecuario deberá replantear el modelo productivo desde la perspectiva ecológica, implementando la agroforestería y las prácticas silvopastoriles para resolver dicha problemática. Y para los suelos ubicados entre los 1200 y 1800 metros, que son los de vocación cafetera, el referente deberá ser el paisaje cultural cafetero, una declaratoria de la UNESCO que demanda una caficultura orgánica con sombrío, en la que además de reivindicar la economía rural, se le deberá apostar a la producción limpia y a la incorporación de valor agregado a la oferta de bienes culturales artesanales y servicios ambientales rurales en busca del control de la cadena productiva por parte de las comunidades que viven de la caficultura. Si en Colombia el cultivo del café representa el 0,8% del Producto Interno Bruto y en Costa Rica el turismo participa con el 10% del PIB y de la generación de empleo, pregunto, ¿por qué no apostarle a la implementación del bioturismo, concepto que incorpora cultura y medio ecosistémico, apalancado con un programa de vías lentas que cruce poblados lentos, tal cual lo ha propuesto Marsella Risaralda y lo hace Pijao Quindío? Imagen, ecorregión cafetera, zonificación del agua y mapa del relieve con centros poblados. Estamos viendo en morado franja de regulación hídrica. En verde oscuro, lo que equivale a parques naturales nacionales o sus equivalentes aproximados. En verde mediano, el área de manejo especial. En verde clarito, las áreas protegidas. En color lila, los acuíferos. Se infiere de todo que hay un déficit de verde oscuro, es decir, de parques naturales nacionales, en la cordillera central, en beneficio de los municipios del norte caldense. Lugar en donde hay áreas protegidas de gran extensión. Igualmente hay áreas protegidas de gran extensión en lo que se corresponde con la cordillera occidental al norte del valle, pero hay unas zonas con parques naturales importantes en la región de Tatamá. Suelo urbano y patrimonio hídrico. Urge un nuevo modelo de desarrollo urbano y de ocupación del territorio que corrija el uso conflictivo y expansionista del suelo, para prevenir además
de la fragmentación espacial y social del hábitat, la especulación con la plusvalía urbana a costa del deterioro ambiental, lo que se traduce en pasivos ambientales y en pérdida de biodiversidad. Conforme el sistema urbano de la ecorregión cafetera se ha ido conurbando, se han venido produciendo cambios del uso del suelo pasando de rural a urbano, incrementándose con ello la demanda de cobertura de servicios de agua y saneamiento básico urbano y la presión sobre la estructura ecológica principal del territorio. En razón a lo anterior, las principales dificultades que enfrenta el patrimonio hídrico y biótico en las áreas de dispersión urbana y en los entornos de las capitales del eje cafetero tiene que ver con la contaminación, con la erosión, la deforestación y el volteo de tierras en áreas vecinas a los principales centros urbanos. Imagen de limitación del área del paisaje cultural cafetero, línea roja, y ubicación de las ciudades y poblados del eje cafetero, manchas oscuras. Se infiere que el territorio es un área altamente urbanizada y conurbada. Conflictos. En dichos entornos urbanos, según Pavón, ver fuentes bibliográficas, el patrimonio hídrico y biótico enfrenta las siguientes problemáticas. El primer conflicto plantea vertimientos de agroquímicos y materia fecal con presencia de coliformes en las cuencas de abastecimiento lechero, según el investigador. El segundo se relaciona con la dinámica de los procesos erosivos alrededor de los remanentes forestales andinos y subandinos. Lo dice él también. El tercero tiene que ver con el deterioro de los corredores ecológicos existentes por causa de actividades ganaderas y cafetaleras que comprometen el suministro en épocas de estiaje. Hace esta anotación Pavón. Los ecosistemas andinos, bosque perforado, bosque de transición, y subandinos, bosque borde y bosque parche, corresponden a conjuntos de selvas residuales fragmentadas de la cordillera. La imagen del mismo investigador es la localización de los sistemas urbanos, las áreas de dispersión urbana y el grado de urbanización en el eje cafetero. Las zonas urbanas aparecen en rojo, las zonas de dispersión en sepia. En verde aparecen las zonas que se consideran fundamentales para la oferta de servicios ambientales, por ejemplo, zonas de reserva, etc. Escenarios de cambio climático para Colombia. Según el EDAN, en comparación con el clima del periodo 1976-2005, en Colombia ocurrirían cambios en la temperatura media anual del aire y en la precipitación anual hacia finales del siglo XXI. Como referente, por cada grado centígrado que varía el clima se daría un cambio altitudinal de 170 metros en las zonas de vida del país. Veamos los pronósticos respecto al clima de referencia 1971-2000 soportados en el anexo 1 y en el documento de la referencia. En el periodo 2011-2040 el clima sería un grado más cálido y más lluvioso, excepto en el altiplano, entre menos 10 y menos 30%, y en el medio Magdalena. En el 2041-2070 el clima sería aún más caluroso, temperaturas anuales en 2 a 3 grados de más, y la disminución de la precipitación cubriría gran parte del territorio, siendo más marcada en la parte montañosa. El aumento de temperaturas continuaría en el sector oriental y hacia el Valle del Magdalena. La imagen de los nuevos escenarios de cambio climático del IDEAM, publicada en 2015, muestran la situación para el 2100 en términos de variaciones con relación al presente. Observen que arriba en el mapa de temperaturas, los mayores incrementos que aparecen en naranja se darán en la Orinoquía, la costa Caribe y la región Pacífico. Y habrá pequeños incrementos, pero serán incrementos en la región andina y la Sierra Nevada. A mayor altitud, menor incremento.
Y en cuanto a precipitaciones, hay una polaridad, porque hay zonas que van a tener déficit de lluvias, sobre todo la región Caribe y la región amazónica. Y otras con excedentes de lluvia. En la región cordillerana, particularmente, vemos el norte del Cauca, el Tolima, el eje cafetero, el sur de Antioquia, regiones de Cundinamarca y Boyacá, con incrementos de 30 y 40%. Impactos del calentamiento global. En el 2071-2100, el calentamiento, que será menos marcado en la región andina, sobrepasaría los 4 grados centígrados en el Valle del Magdalena. Las zonas costeras y el oriente del país. Y la variación de la precipitación, que en volumen superaría un 30% en el altiplano y zonas cordilleranas, se reduciría más del 30% en la Amazonía y región más septentrional del Caribe. Estos cambios irán acompañados de variaciones en la humedad relativa del aire. Así, las mayores reducciones se darán durante 2071-2100, afectando la región Caribe y los valles interandinos, más del 10%. Y contrariamente, los cambios en la humedad relativa no serán marcados en la Orinoquía y en la Amazonía, disminución entre un 5 y 10%. El mapa de seguridad alimentaria, desastres y cambio climático en Colombia y en la región andina muestra diferentes escenarios de vulnerabilidad baja, media, alta, muy alta y grave. Podríamos decir que en Colombia será grave en sectores como Bogotá, Sucre, Magdalena, Bolívar. Pero en el eje cafetero en particular tenemos las 3 circunstancias. Hablamos de vulnerabilidad media para Caldas, vulnerabilidad alta para Risaralda y vulnerabilidad muy alta para el Quindío. Temperatura y precipitación para Caldas. Para el final del siglo, la temperatura del departamento de Caldas, según el IDEAM, podría aumentar en 2,4 grados Celsius en promedio, de acuerdo a los escenarios proyectados. Los principales aumentos dentro del territorio se podrían presentar en la región magdalenense del departamento, en donde la temperatura podría aumentar hasta en 2,5 grados Celsius sobre la temperatura actual de referencia, y en precipitaciones, aunque según los escenarios modelados Caldas no presentará disminuciones de precipitación para los periodos evaluados. Se estima el IDEAM que en general el departamento tendrá aumentos de entre un 20% en 2040 y hasta un 28% para fin del siglo, y que en las subregiones centro-sur, bajo occidente y alto occidente para el final del siglo la precipitación podría aumentar hasta en un 30% e incluso más en los bosques de niebla de Villa María, Manizales y Salamina, donde las lluvias crecerán un 40%. Las imágenes de la tercera comunicación nacional de cambio climático del IDEAM, arriba temperaturas, abajo precipitaciones. Las variaciones son el tercer mapa en cada caso. Las variaciones para final del siglo en Caldas serán dramáticas en la zona magdalenense, La Dorada, Victoria, Samaná, y medianas, aunque importantes, en el Corredor del Cauca. Y en precipitaciones, mientras el oriente de Caldas no va a tener unos incrementos notables, sí los van a tener los municipios de las subregiones centro-sur y norte de Caldas, sobre todo en las áreas vecinas a la cordillera de Manizales, Villa María y Salamina. Escenarios 2011-2100 para Caldas. Para el IDEAM, los principales efectos en Caldas podrían presentarse en los sectores de infraestructura vial y cuencas deforestadas en zonas de alta pendiente, debido al aumento de los porcentajes de precipitación y precaria regulación hídrica.
Además, las coberturas nivales hoy en retroceso seguirán disminuyendo en volumen debido al incremento de la temperatura. Adicionalmente, debido a aumentos de precipitación y humedad del sector agrícola de Caldas, podría afectarse por plagas sostenidas en el tiempo, en especial en las zonas cafetaleras, por ser los lugares donde temperatura y humedad de forma simultánea se incrementarán. En el corredor del Cauca, por la falta de acuíferos, presencia de rocas impermeables y alto grado de deforestación en zonas mineras y ganaderas, debe considerarse el riesgo alto de suministro de agua entre Irre y La Pintada. Según el IRCA 2017, al evaluar la calidad del agua para consumo humano, Caldas, con 20 de sus 27 municipios en riesgo alto, obtuvo un índice de 50,1 sobre 100. Las imágenes que hay acá son también de la tercera comunicación de cambio climático del IDEAM y un mapa del paisaje cultural cafetero, en donde está el área en amarillo, comprendida entre 1200 y 1800 metros sobre el nivel del mar, apta para café, y las zonas de amortiguamiento que van hasta los 1000 metros por debajo y los 2000 metros por encima del rango anterior. Temperatura y precipitación para Risaralda. Para el IDEAM, a finales del siglo, la temperatura de Risaralda podrá presentar aumentos de hasta 2,4 grados centígrados en los valles de los afluentes del Cauca y un mayor incremento hacia el poniente en Pueblo Rico y Mistrató, donde la temperatura subiría 2,6 grados Celsius. En precipitaciones, según el IDEAM, Risaralda podrá presentar aumentos importantes en promedio de hasta un 28% y entre 30% y 40% en Pereira, Quinchía, La Ceiba y Balboa. En la cuenca del San Juan y en vecindades del Cauca se esperan los menores cambios de precipitación. Los principales efectos para Risaralda, para el IDEAM, se darán en el sector agrícola como consecuencia del aumento gradual y acentuado de precipitaciones e incluso de plagas y enfermedades para los cultivos representativos en Pereira, La Celia y Balboa por el incremento de la humedad relativa. En las imágenes de la tercera comunicación nacional de cambio climático del IDEAM podemos observar arriba temperaturas, abajo precipitaciones, las variaciones son el tercer mapa en cada set. Entonces las mayores alteraciones se observan están en la región del departamento de Risaralda que pertenece al Chocó biogeográfico, seguidas esas variaciones en temperatura con incrementos en el corredor del Cauca. Y en precipitaciones, las mayores precipitaciones están en el entorno del río Cauca e igualmente en la región de Santa Rosa, de Cabal, Pereira e incluso Marsella tenemos los menores incrementos de precipitaciones. Escenarios 2011-2100 para Risaralda. Igualmente señala el IDEAM que debido a los aumentos de precipitaciones podrá darse cierre de vías en zonas de alta pendiente como consecuencia de las mayores precipitaciones. El Valle del Risaralda, principal acuífero del departamento que recibe agua del Caramante y Tatamá, baña también municipios del occidente de Caldas. El IRCA, consolidado para el conjunto de sus 14 municipios risaraldenses, con una calificación de 16,4 equivale a una calidad del agua para el consumo humano con riesgo medio. Mientras el municipio más desfavorecido con un nivel de riesgo alto fue Quinchía, contrariamente Pereira, Santa Rosa y Dos Quebrados mostraron nivel de riesgo bajo. Aquí vuelven y aparecen en detalle los mapas de cambio climático en temperatura y precipitación, pero también se observa el mapa del paisaje cultural cafetero con la zona declarada entre 1200 y 1800 metros sobre el nivel del mar, avanzando hacia el Valle del Cauca,
pero sin entrar a Antioquia ni pasar al occidente de Caldas. Vemos también una zona aislada en el Valle del Cauca. Temperatura y precipitación para Quindío. Estima la idea que para finales del siglo Quindío podrá presentar aumentos de temperatura sobre el valor actual, en especial hacia el poniente, Quimbaya, Montenegro, Latveia, Armenia, Circas y Finlandia, donde podría incrementarse 2,3 grados centígrados. Y en cuanto a la precipitación, el mayor aumento, con un 24%, se daría hacia el nor y noroccidente en los municipios de Quimbaya y Finlandia, según los escenarios modelados. Los principales impactos para el Quindío, según el IDEAM, se darán en el sector agrícola, consecuencia del aumento gradual y acentuado de las precipitaciones, posibilitándose la presencia de plagas en los cultivos representativos por el incremento de la humedad relativa. Finalmente advierte el IDEAM que en la zona cordillerana las mayores precipitaciones afectarían el sector turístico del Quindío por cierre de vías asociados a procesos de remoción en masa. La imagen de la tercera comunicación del IDEAM de cambio climático en 2015, arriba temperaturas, abajo precipitaciones, el tercer mapa en cada juego es el cambio para finales del siglo. Se ratifica la situación que se ha descrito en el occidente del departamento, los mayores cambios de temperatura, equivalentes a una variación en las zonas de vida del orden de los 300 metros y un poco más. Abajo las precipitaciones concentradas en el noroccidente del departamento. Escenarios 2011-2100 para Quindío. Pese al potencial del Valle del Río La Vieja como un gran acuífero que se alimenta del extenso glacis del Quindío y de que el IRCA le asigna a los 13 municipios del departamento una calificación sobresaliente de 2,3 sobre 100, que indica agua sin riesgo. Los expertos señalan que la principal problemática ambiental es la contaminación antrópica del vital líquido asociada a microorganismos, metales pesados y uso de insumos agrícolas en fuentes abastecedoras. Ahora, dado que la cuenca más degradada en este territorio es la del río Quindío, para prevenir el desabastecimiento en épocas de estiaje y mitigar las amenazas señaladas, pregunto, ¿por qué no declarar como Parque Natural Nacional el distrito de suelos del Valle de Cocora, que es también santuario de la palma de cera del Quindío, nuestro árbol nacional? Las imágenes de la tercera comunicación están aquí en detalle, ratificando lo que se ha advertido de zonas con mayor incremento de temperatura en el occidente del departamento y mayores precipitaciones en el noroccidente, pero también muestra las zonas declaradas por la UNESCO como del paisaje cultural cafetero entre 1200 y 1800 metros, y las zonas de amortiguamiento bajando hasta 1000 metros y ascendiendo hasta 2000 metros sobre el nivel del mar. Epílogo 1. El paisaje cultural cafetero PCC debería estar apalancado no en un modelo agroindustrial con monocultivos, sino en una economía campesina de agricultura autárquica que le dé sentido al bioturismo, las vías y a los poblados lentos apoyados en aerocafé y en una reconversión del modelo agrocafetero y una organización de pequeños productores rurales y artesanales controlando la cadena productiva como instrumento para la financiación de la infraestructura que esto demanda. Se propone la conformación de un ente como las regiones administrativas de planeación para implementar un contrato plan entre los entes territoriales incluidos en la declaratoria del paisaje cultural cafetero. Para los objetivos de sustentabilidad se deberá proceder a un ordenamiento de todas las cuencas de la ecorregión, implementando acciones de adaptación al cambio climático extendidas más allá de las áreas declaradas por la UNESCO
para el paisaje cultural cafetero. La imagen, unas ramas de cafeto adaptadas. Epílogo 2. Para proceder con una recuperación de corredores de conectividad biológica, la salvaguarda de páramos y humedales y la protección de cuencas abastecedoras de agua en un escenario amenazado por la fragmentación de los ecosistemas y la migración de las zonas de vida. Dichos procesos socioambientales deberán estar soportados en la cultura para el empoderamiento del territorio por parte de los actores sociales bajo el presupuesto de que la ecorregión es una construcción social de un territorio mestizo, pluricultural y biodiverso. Para hacer viable el paisaje cultural cafetero, dada la brecha de productividad e ingresos entre los medios urbanos y rurales como factor de pobreza e inequidad, habrá que diseñar políticas de ciencia y tecnología imbricadas con la cultura y proceder a la expansión de las tecnologías de la informática y la computación al campo. Adicionalmente, se requiere de un nuevo modelo educativo con perspectiva rural y urbana que le dé igual prioridad a la cultura, al arte y a la formación del cuerpo humano que a la ciencia, las matemáticas y el lenguaje, y que le tienda rieles al empleo temprano en el campo. Estamos viendo aquí un mosaico de imágenes alusivas al paisaje cultural cafetero en los medios urbanos y rurales. Epílogo 3. El sistema de las áreas protegidas del eje cafetero. El paisaje cultural cafetero deberá contar con un proceso. Epílogo 3. El sistema de las áreas protegidas del eje cafetero vinculado al paisaje cultural cafetero deberá contar con un proceso de planeación participativo e interinstitucional que incorpore conceptos de ordenamiento territorial y acciones de conservación para una gestión ambiental orientada a un modelo de desarrollo territorial sostenible y sustentable y que contemple la permanencia de los ecosistemas y la integridad y pervivencia de las culturas tradicionales que soportan su declaratoria. Ahora, para la problemática ambiental del cambio climático en el paisaje cultural cafetero se cuenta con el nodo regional del eje cafetero, en cuya jurisdicción cubre 68 municipios de Caldas, Quindío, Risaralda y el norte del Valle, conformado por las corporaciones autónomas regionales de este territorio y en el cual participan instituciones públicas y privadas, entre ellas la academia. Lo anterior facilita resolver de forma interdisciplinar las dificultades de falta de coordinación entre las acciones de las corporaciones autónomas regionales y de lineamientos del nivel nacional para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, no solo a nivel de ministerio, sino también en el orden intersectorial. La imagen del Sistema Nacional de Parques Naturales de la República de Colombia muestra la abundancia de estas figuras en la región de la Amazonía colombiana. Igualmente la carencia que tiene la zona andina, que es la más poblada del país, e incluso la región Caribe, que es la que le sigue en importancia demográfica. Epílogo 4. Se deberán trazar acciones interinstitucionales conjuntas, fijar prioridades y generar metodologías de intervención de acuerdo a las diferentes competencias de los actores del territorio y a los derechos y necesidades de sus grupos ancestrales y de los propios ecosistemas. Como herramienta de largo plazo resultan fundamentales un plan de investigación y educación para la conservación con la participación de las universidades de la región, el sistema de información en biodiversidad, el intercambio de experiencias especializadas y la asignación de prioridades de conservación concertada con las CAR y las comunidades de base en cada territorio. Se propone declarar Parque Natural Nacional las reservas forestales protectoras de Río Blanco, Chec y el distrito de Tierras de Cocora. Esta figura de conservación más exigente, utilizada por Pereira en el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya para la cuenca del Otún,
debería ser la regla general para blindar, además de la regulación hídrica y climática en las 3 capitales cafeteras e Ibagué, estos frágiles ecosistemas con sus especies endémicas vulnerables y en peligro de extinción. La imagen ilustra la pintura de Río Blanco por parte de Luis Guillermo Vallejo. Este es el legado de Conrado Gómez. Epílogo 5. El paisaje cultural cafetero se caracteriza por ser un territorio con unidades ecológicas como lo son los páramos y subpáramos y los bosques altoandinos, todos ellos fundamentales para la retención y regulación hídrica y estabilidad del clima en las diferentes cuencas. Entre dichas unidades ecológicas fundamentales sobresalen, además del Parque Natural Nacional de los Nevados, varias áreas de interés ambiental de tamaño e importancia estratégica e inalienable, que abastecen a más de 2 millones de habitantes del eje cafetero y de Tolima. Preocupa la presión sobre las áreas de reserva forestal y la destrucción de las rondas hídricas por las unidades pecuarias que expanden sus fronteras e incluso por obras de infraestructura y urbanismo, caso Río Blanco, y por proyectos mineros, caso Tolda Fría, como también los cambios de uso del suelo agrícola tal cual se advierte en zonas cafetaleras afectadas por la crisis del precio que favorece la expansión de los cultivos de aguacate e incluso por el cambio climático. Con el calentamiento global exacerbado durante el ENSO con sus fases húmedas y secas, mientras las olas invernales en épocas de la Niña se traducen en problemas fitosanitarios, erosión de suelos, eventos hidrogeológicos y disminución de cosechas, también las temporadas secas se expresan en riesgo de desabastecimiento hídrico, olas de calor y ocurrencia de incendios forestales. La imagen muestra las áreas protegidas en la ecorregión cafetera, donde se advierte la importante cantidad de zonas protectoras para el de Risaralda, donde están su potencial área metropolitana o su área metropolitana. Igualmente, una carencia notable en el caso de Caldas. Lo poco que hay se concentra no solamente en la zona de Florencia, sino de pronto en las reservas vecinas a la ciudad de Manizales, que están amenazadas. Hay otra situación importante que se advierte en Risaralda, en el occidente, e igualmente unas rondas en el norte del valle, que pertenecen a la ecorregión cafetera. Epílogo 6. Otro factor de riesgo para el paisaje cultural cafetero es la contaminación ambiental relacionada con el uso de pesticidas, fertilizantes y otros agroquímicos, a los que se suman las descargas de aguas contaminadas no solo de origen residencial, sino también las aguas residuales del procesamiento del café y los vertimientos de las áreas industriales, entre otros, como los lixiviados de rellenos sanitarios caso Manizales. Que sea este el espacio para recordar que entre los 10 ríos más contaminados de Colombia por vertimientos urbanos están el Chinchiná, el Otún y el Quindío. Añádanse los impactos de las explotaciones mineras no solo sobre la cobertura vegetal por la demanda de madera para los socavones, sino también por las descargas de sustancias químicas y jaguas, y por la demanda de agua para el beneficio obtenida de fuentes hídricas locales que al estar deforestadas no solo tienen baja capacidad de regulación hídrica, sino que también se constituyen en factor de amenaza por avenidas torrenciales y flujos de lodo como consecuencia de la deforestación de la cuenca. La imagen es un guadual, árbol emblema de Caldas, de Villegas Editores. Epílogo 7. Los escenarios de cambio climático que presenta el IDEAM son un insumo fundamental para la toma de decisiones en los procesos de ordenamiento territorial y planificación del desarrollo. Por ejemplo, saber que las lluvias intensas están aumentando en el norte de la región andina y por lo tanto en el área de la declaratoria
permitirá contemplar el análisis del riesgo por eventos extremos de temperatura y de lluvia, para estimar las implicaciones en el uso del suelo, los impactos sobre la biodiversidad y la disponibilidad hídrica en el eje cafetero con sus cuencas deforestadas. Igualmente resulta fundamental evaluar de forma permanente si los municipios que conforman el paisaje cultural cafetero de Colombia identificaron y delimitaron en sus planes de ordenamiento territorial las áreas de protección y conservación de los recursos naturales y definieron normas para su preservación y desarrollaron los correspondientes planes de manejo de forma participativa e incluyente, de tal forma que los atributos del patrimonio natural y de disponibilidad hídrica tengan soporte en las determinaciones del ordenamiento y en una apropiación social del paisaje cultural cafetero. Esta imagen de Pueblos del Quindío, arriba Salento, abajo Pijao. Epílogo 8. Se requiere promover tecnologías y prácticas tradicionales para el mejoramiento de los cultivos y la biodiversidad de los sistemas asociados y también tecnologías que sean acordes con la variabilidad del cambio climático, no solo en el territorio del paisaje cultural cafetero y tierras bajas, sino también en los ecosistemas de páramo, subpáramo y bosques altoandinos. También se deberá evaluar si los municipios identificaron y delimitaron en sus planes de ordenamiento territorial las áreas que presenten algún tipo de amenaza natural que permita reconocer, además de las áreas que perderán o que ganarán vocación cafetera, dadas las dinámicas del cambio climático, aquellas donde se deben tomar acciones para la recuperación y conservación del paisaje, particularmente en las áreas rurales de la declaratoria. La imagen es la que muestra el área de la declaratoria del paisaje cultural cafetero según la UNESCO. En rojo, tierras entre 1200 y 1800 metros sobre el nivel del mar, por Caldas, Risaralda y Quindío. Y el norte del valle. En amarillo, las tierras que complementan o amortiguan esta declaratoria hasta 1000 metros por debajo o 2000 por encima del nivel del mar. Gracias. Por Gonzalo Duque Escobar, ponencia presentada a nombre de la Universidad Nacional en el Encuentro Regional de Esquemas Asociativos Territoriales del Eje Cafetero y Occidente de Colombia, Centro de Convenciones Teatro Fundadores, septiembre 10 y 11 de 2019. La imagen de contraportada, el loro multicolor ave emblema de Caldas. La portada, el mundo del aire en el Museo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Veamos entonces algunas fuentes bibliográficas en 3 páginas. En la primera tenemos acuerdo climático, avances necesarios pero insuficientes. También agua para un mundo sostenible, datos y cifra, amenaza para la reserva de Río Blanco en Manizales, análisis de vulnerabilidad en la cuenca del río Chinchiná para condiciones estacionarias y de cambio climático, aprendizajes en procesos participativos de reconversión productiva en la cuenca del río San Francisco, asentamientos humanos, el principal riesgo de calidad del agua en Quindío, crónica del Quindío, bioturismo y ruralidad en la ecorregión cafetera, bosques, cumbre, el clima y ENSO, bosques para la estabilidad del medio ambiente, calentamiento global en Colombia, cambio climático, tendencias en la segunda mitad del siglo XX y escenarios para el siglo XXI, cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe, clima andino y café en Colombia, COMPES 3803 sobre la preservación del paisaje cultural cafetero de Colombia, Colombia anfibia, cultura y turismo en Caldas, degradación del hábitat y gestión ambiental, dispersión urbana y oferta hídrica en el eje cafetero de Colombia, economía cafetera, desarrollo económico en Colombia, ecorregión eje cafetero, un territorio de oportunidades, eje cafetero, construcción social e histórica del territorio, el café en Colombia 1850 a 1970 hubo una historia económica, social y política, el café en Colombia a principios del siglo XX. En la página 2,
cambio climático como factor transformador del territorio, el fenómeno del Niño y su posible impacto en Colombia, estimación de la huella hídrica azul y verde en la producción cafetera, fisiografía y geodinámica de los Andes de Colombia, gestión frente al cambio climático en la ecorregión cafetera, geotecnia para el trópico andino, gestión y política pública ambiental para el patrimonio natural de Colombia, gobernanza forestal para la ecorregión andina, guía para la incorporación del paisaje cultural cafetero en la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial, informe nacional de calidad del agua para consumo humano, informe sobre desarrollo humano 2016, institucionalidad en el paisaje cultural cafetero, intento por redescubrir la dimensión económica y social del ecosistema cafetero. La hidroclimatología de Colombia, una síntesis desde la escala interdecadal hasta la escala diurna. Marco conceptual de la misión para la transformación del campo, nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011-2100 del IDEAM. Paisaje y región en la tierra del café, participación de la sociedad civil en el ordenamiento territorial, planes de seguridad del agua, fundamentos y perspectivas de implementación en Colombia, planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad, posicionamiento de la gobernanza forestal en Colombia, legalidad y sostenibilidad del agua en la ecorregión cafetera. La tercera y última página dice procesos de control y vigilancia forestal en la región pacífica y parte de la región andina, política ambiental y minera de Colombia, política nacional para la gestión integral del recurso hídrico, relación ONG y Estado en desarrollo sostenible, reporte del balance del Estudio Nacional del Agua, riesgos ambientales, apuntes para una nueva perspectiva de la construcción social del espacio. Riesgos para el agua en la ecorregión cafetera. Río Blanco, el legado de Conrado Gómez. Manual de gestión del recurso hídrico en el sector ganadero. Situación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en Colombia. Sistema regional de áreas protegidas del eje cafetero. Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua. Subregiones del departamento de Caldas. Perfiles. Tipos de ecosistemas en la región andina. Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Una lectura al paisaje cultural cafetero desde Pijao. Valoración de la biodiversidad en la ecorregión del eje cafetero. Vías lentas en el corazón del paisaje cultural cafetero. Zonas de reserva forestal en Colombia, zonas hidrológicas homogéneas de Colombia. Y como anexo, el número 1 que lo hablamos, muestra los escenarios de cambio climático en Colombia por el IDEAM. No solamente los escenarios al 2030 en temperatura y presión, sino también los escenarios entre el 2011 y el 2100, pasando por el 2040 y 2070. Además, tenemos los mapas ya presentados para Caldas, Risaralda y Quindío en cambio climático, tanto para temperatura como para precipitación en el anexo 2. En el anexo 3, bien interesante los tipos de categoría de manejo requeridos en las escalas regional y local para el sistema de áreas protegidas de la ecorregión cafetera por el CIRAP del eje cafetero, donde muestra los objetivos de conservación, bienes y servicios ambientales, también el objetivo de conservación de biodiversidad regional y adicionalmente el objetivo de protección medio natural asociado a pervivencia de culturas tradicionales. El anexo 4 es un conjunto de unas 60 u 80 enlaces a documentos de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias.